Un tiempo después decidí hacer una ruta larga por un bosque estatal. Era una zona regulada, con campamentos marcados y reservas obligatorias. No era un lugar salvaje sin control, justamente por eso pensé que sería una buena opción para caminar sola y pasar un par de noches tranquila. Reservé 2 sitios, uno a unas 12 millas del inicio y otro mucho más adentro, en el segundo tramo del sendero. Los campamentos estaban muy separados entre sí, lo cual me gustaba porque buscaba silencio, pero al mismo tiempo me daba cierta tranquilidad saber que no estaba en un lugar completamente improvisado. El primer día fue normal. Caminé durante horas, llegué al primer campamento, comí algo y descansé. No vi a un solo excursionista en todo el día. Era temporada baja, así que no me sorprendió demasiado. Solo lo anoté mentalmente. Esa noche me desperté una sola vez. Creí escuchar pasos por el sendero, quizá a las 2 o 3 de la madrugada, pero estaba tan cansada que me volví a dormir de inmediato. A la mañana siguiente pensé que seguramente lo había imaginado. Desayuné, recogí todo y seguí caminando hacia el segundo punto de acampada. El trayecto era más largo, con más subida y mucho más profundo dentro del bosque. Llegué tarde. Todavía había algo de luz, pero para cuando terminé de montar la tienda ya estaba oscureciendo. Seguía sin haber visto a nadie. 2 días completos en un sendero reservado, sin un solo excursionista alrededor. Empezaba a parecer demasiado vacío, aunque intenté no darle importancia. Esa noche decidí quedarme despierta un poco más. No tenía que caminar al día siguiente, así que me senté junto al fuego y me dediqué a escuchar el bosque. Debían de ser las 9 o las 10 cuando escuché pasos a lo lejos, sobre el sendero por donde yo había llegado. Casi al mismo tiempo vi una luz. Pequeña. Una lámpara frontal moviéndose entre los árboles. Me pareció extraño que alguien siguiera caminando tan tarde, pero pensé que tal vez era la misma persona que había oído pasar la noche anterior. Si era así, entonces en algún momento había tenido que cruzarse conmigo durante el día, y yo no había visto a nadie. Me quedé observando la luz acercarse. Cuando estuvo relativamente cerca, se detuvo. Parecía apuntar directamente hacia mi campamento. Pasaron un par de segundos. Entonces la luz se salió del sendero y se internó en el bosque, alejándose de mi fuego. Unos 20 segundos después, se apagó. Eso fue lo que me encendió todas las alarmas. Si aquella persona estaba simplemente retrasada, lo lógico era seguir por el sendero o acercarse a pedir ayuda. Pero no. Cuando llegó a una distancia desde la que podía verme claramente, decidió esconderse. Pasé los siguientes 20 minutos mirando en esa dirección, esperando que la luz reapareciera. No volvió. Intenté racionalizarlo, quizá esa persona improvisó un pequeño campamento cerca, quizá llevaba horas atrasada y necesitaba dormir. Pero no conseguí creérmelo del todo. 1 hora más tarde, seguía despierta. No sé bien por qué. Era como si mi cuerpo se negara a relajarse. Y me alegra que haya sido así, porque entonces escuché un crujido muy leve detrás de mí. Demasiado cerca. El sonido exacto de alguien intentando dar un paso sin ser oído. Me levanté de golpe, giré y no vi nada. El sonido cesó enseguida. Saqué la linterna y apunté directo al bosque detrás del campamento. Allí estaba. A unos 10 metros de mí, quieto, recibiendo de lleno la luz de la linterna, había un hombre. Lo primero que noté fue que no parecía excursionista. No llevaba mochila, ni ropa adecuada, ni equipo. Vestía como alguien que hubiera salido de una calle cualquiera y se hubiera metido al bosque solo para llegar hasta donde yo estaba. Lo más escalofriante fue que, aun con la luz encima,
Él no reaccionó de inmediato. Se quedó quieto, como si esperara que yo todavía no lo hubiera visto. Le grité qué demonios estaba haciendo ahí. Dudó apenas un segundo. Creí que iba a salir corriendo. Pero no. Empezó a acercarse. Sonreía. Y mientras se acercaba, sentí una punzada horrible de reconocimiento. Yo ya había visto esa cara en algún sitio. No sabía dónde ni cuándo, pero estaba segura de haberla visto antes. Entonces dijo mi nombre. No como quien lo adivina. No como quien lo lee en una etiqueta. Lo dijo como alguien que me conocía, como si fuéramos viejos amigos y mi reacción fuera exagerada. Pero yo sabía perfectamente que nunca había hablado con él. En ese instante todo encajó de golpe. Aquel hombre me había estado siguiendo. No solo esa noche. Probablemente desde antes de entrar al bosque. Quizá los encuentros fugaces que yo había olvidado en la ciudad no eran casualidad. Quizá llevaba tiempo observándome sin que yo me diera cuenta. Retrocedí, agarré la mochila y él dejó de sonreír. Me preguntó con una voz plana qué estaba haciendo. No le respondí. Me la colgué y empecé a moverme hacia el sendero. Entonces gritó mi nombre otra vez, esta vez con rabia. Salí corriendo. No encendí la linterna. Prefería tropezar antes que darle una referencia clara de por dónde iba. Oí sus pasos detrás de mí durante unos segundos, pero nunca llegó a lanzarse a toda velocidad. Parecía perseguirme solo hasta sacarme del campamento. Caminé durante toda la noche. Saqué el teléfono satelital de emergencia y avisé a las autoridades mientras seguía alejándome lo más rápido posible. Al amanecer un guardabosques me encontró varios kilómetros más adelante, cerca del campamento del primer día. Salí viva, pero nunca encontraron al hombre. No había coche suyo en la entrada del sendero. No tenía reserva. Y para salir de ese bosque sin ser visto habría tenido que caminar decenas de kilómetros fuera de ruta, casi sin equipo, por una zona donde incluso gente preparada se pierde. Eso es lo que más me atormenta. Que quizá lo logró. Que quizá sigue ahí fuera. Y que tal vez las veces que me pareció haberlo visto en el pasado no fueron simples coincidencias, sino señales de que él llevaba mucho tiempo mirándome antes de decidir seguirme hasta el bosque. Hace unos años estaba entre trabajos y decidí hacer algo que siempre había querido, alquilar una camper van y perderme durante unas semanas por el norte, entre bosques nacionales y tierras públicas donde se puede acampar sin tener que pagar un camping lleno de gente. La idea me parecía perfecta. Si iba a probar a dormir sola en medio de la nada, prefería hacerlo dentro de una furgoneta metálica, con cerradura, motor y la posibilidad de arrancar y escapar si me entraba el pánico. Me parecía una forma más segura de empezar. Los 2 primeros días dormí en áreas de descanso y estaciones para camioneros. Quería que mi primer campamento de verdad fuera especial, un lugar hermoso y solitario, no un camping cómodo y civilizado. Ese empeño casi me cuesta la vida. En mi tercer día de viaje entré en una zona larguísima de carretera rodeada de tierras públicas. Usaba una app donde otros viajeros marcaban sitios donde habían acampado, así que llevaba varios puntos guardados por si uno no funcionaba. El problema fue que ninguno existía. Cada vez que llegaba a uno de esos supuestos campamentos no había nada, ni sendero, ni espacio abierto, ni señales de que alguien hubiera dormido allí alguna vez. Seguí avanzando por una pista de tierra durante casi una hora, frustrada, cansada y cada vez con menos luz. La cobertura se perdió, así que ya ni siquiera podía buscar nuevos lugares. Volver atrás significaba otra hora de conducción y la posibilidad de no encontrar absolutamente nada.
Por eso seguí adelante, obligándome a creer que tarde o temprano aparecería un sitio decente. Finalmente vi un sendero apenas visible que salía de la carretera principal. Era el primero real que encontraba en mucho tiempo. Parecía peor que la pista por la que ya venía, pero la van cabía. Retrocedí, giré y entré. Conduje por ese camino unos 5 minutos entre árboles cerrados y ramas bajas hasta que se terminó. El final era un claro mínimo, apenas suficiente para estacionar la van. No había otros desvíos, ni más lugares alrededor. Solo ese hueco miserable y el bosque pegado a todos lados. Me senté al volante varios minutos sin apagar el motor. Nunca había sentido algo tan claro viniendo de mi propio cuerpo, una voz interna diciéndome que me fuera. No, quizá, no será mejor buscar otro sitio. No. Vete ahora. Cualquier otro día le habría hecho caso. Pero estaba cansada, irritada y decidida a no perder otra hora conduciendo en la oscuridad. Así que me convencí de que solo estaba nerviosa por ser mi primera noche realmente sola en plena naturaleza. Apagué la van y me fui hacia la parte trasera. Había oscurecido por completo, así que no tenía sentido bajar. Me tumbé un momento en la cama para relajarme y entonces escuché pasos. Crujidos de hojas justo afuera. Antes de que pudiera incorporarme, alguien golpeó con fuerza la ventanilla del conductor. Pensé que sería otro campista. Me acerqué al frente y vi a un hombre de pie junto a la puerta, asomándose por el cristal. Sonreía con una especie de expresión torpe, como queriendo parecer amistoso sin conseguirlo. Me dijo que se llamaba Maki y que solo había venido a saludar a su nueva vecina antes de que se hiciera demasiado tarde. La frase ya era rara por sí sola, porque ya era de noche cerrada. Pero había más cosas que no encajaban. Yo no había visto ningún otro campamento cerca. Ni una sola luz. Ni un sendero secundario. Y, mientras hablaba, el hombre no paraba de moverse con pequeños tics, mirando por encima de mi hombro hacia el interior de la van, como si esperara ver aparecer a otra persona detrás de mí. Le di las gracias e intenté cortar la conversación. Empecé a retroceder hacia la parte de atrás y él se quedó exactamente en el mismo sitio, observándome. Esperé unos segundos y corrí la cortina para mirar afuera. Ya no estaba. Eso me inquietó más que su visita. Empecé a mirar por todas las ventanillas, buscando cualquier señal de su campamento, una linterna, una fogata, algo. Nada. Absolutamente nada. El bosque alrededor seguía negro y silencioso. Pasé casi 20 minutos intentando localizar cualquier rastro de él. Al final me di cuenta de que, si no lograba averiguar dónde estaba, tendría que irme. Pero antes quise echar un vistazo rápido afuera. Solo para confirmar que no había nadie. Abrí la puerta delantera y bajé. La oscuridad era brutal. Incluso el camino por el que había llegado casi no se distinguía ya. Giré la cabeza a un lado y a otro, buscando movimiento. Otra vez sentí ese mismo rechazo instintivo del inicio, esa sensación de que el lugar entero me quería fuera de allí. Y entonces oí un arrastre justo detrás de mí. Me fui al otro lado de la van y no vi nada. Pero el sonido había salido de debajo. Dudé. Después me agaché muy despacio y miré bajo el vehículo. Vi sus ojos mirándome desde la oscuridad. Salté hacia atrás y corrí a la puerta. Mientras subía lo escuché llamarme y la van se sacudió un par de veces cuando él salió arrastrándose de debajo. Apenas alcancé a cerrar antes de que se pusiera a golpear con furia. Ya no parecía el mismo hombre sonriendo incómodo de la ventana. Se movía de forma espasmódica, salvaje, y tenía en la cara una expresión rabiosa, enferma, casi animal.
Me recordó al tipo de mirada que ves en animales rabiosos antes de que muerdan. Encendí el motor y empecé a salir. El camino era terrible y yo sabía que si pinchaba una rueda o me atascaba, no iba a salir viva de allí. Varias veces el hombre corrió junto a la van e intentó volver a abrir, golpeando y aferrándose como si estuviera dispuesto a arrastrarse conmigo hasta la carretera. A mitad del trayecto logré tomar suficiente distancia. Al llegar a la pista principal seguí conduciendo sin parar durante 2 horas hasta alcanzar un pueblo pequeño. No dormí en toda la noche. Hasta hoy sigo convencida de una cosa: si me hubiera quedado unos minutos más afuera, o si aquel hombre hubiera logrado entrar en la van, yo no habría salido jamás de ese bosque. Y lo peor no fue su cara ni sus golpes, sino haber descubierto que, mientras yo me creía protegida dentro de un vehículo, él ya estaba allí, escondido debajo de mí, esperando el momento perfecto para acercarse. Fue en otoño, hace ya algún tiempo. Yo vivía relativamente cerca de varias zonas de senderismo y campamentos, así que cada vez que tenía un par de días libres hacía lo mismo, buscaba una ruta rápida, metía lo básico en la mochila y salía a la mañana siguiente sin pensarlo demasiado. Aquella vez fue uno de esos viajes improvisados que suelen empezar como cualquier otro. Conduje cerca de 1 hora desde mi pueblo hasta la entrada de un sendero poco transitado. Cuando llegué, no había ni un solo coche en el estacionamiento. Eso no me preocupó. Era temporada baja y yo, de hecho, agradecía estar solo. Cerré el coche, me acomodé la mochila en los hombros y empecé a caminar. El bosque estaba tranquilo, quizá demasiado. No se oían voces, ni ramas quebrándose a lo lejos, ni señales de otros excursionistas. Iba mirando el suelo, metido en mis pensamientos, avanzando sin prisa. Entonces escuché algo adelante. Ramas rompiéndose. Pisadas rápidas. Levanté la vista y vi movimiento entre los árboles. Segundos después apareció un hombre corriendo por el sendero hacia mí. No era un trote normal. No parecía alguien haciendo ejercicio ni alguien con prisa por llegar a su coche. Era una carrera desesperada, de esas en las que el cuerpo se mueve por inercia y la cabeza parece desconectada. Me aparté del camino para dejarlo pasar. Cuando pasó junto a mí me recorrió un mal presentimiento. No iba jadeando como alguien cansado. No gritó. Ni siquiera me miró bien. Tenía la vista vacía, como si estuviera viendo algo más allá de mí o como si yo no existiera. Lo seguí con la mirada unos segundos mientras se alejaba por el mismo sendero por el que yo acababa de entrar. Después retomé la caminata, intentando convencerme de que quizá era solo un tipo extraño. Pero algo no me dejaba tranquilo. 30 segundos más tarde giré la cabeza otra vez. El hombre ya estaba bastante lejos, pero había dejado de correr. Estaba completamente quieto en mitad del sendero, mirándome. Se me cayó el estómago. Aparté la vista y seguí caminando sin acelerar demasiado para no delatar el miedo. Esperé un poco más antes de volver a mirar. Cuando lo hice, ya no estaba. No en el sendero, no detrás de un árbol, no en ningún sitio visible. Había desaparecido. En ese momento me planteé dar la vuelta, pero eso implicaba volver en la dirección del hombre. También pensé que, si él estaba huyendo de algo, yo quizá estaba avanzando justamente hacia eso. Ninguna opción me gustaba. Así que tomé la peor decisión posible, seguir adelante hasta el área donde pensaba montar el campamento. Durante el resto del camino miré hacia atrás cada pocos minutos. Nunca volví a verlo. Aún así, la sensación de que algo no encajaba no se me fue ni un segundo. Llegué a la zona de acampada antes del atardecer. No había nada especial allí,
Solo un claro irregular entre árboles, sin fogones, sin señales, sin marcas de otros campistas recientes. Dejé la mochila, armé la tienda y traté de convencerme de que estaba exagerando. Normalmente, el bosque me calmaba. El sonido de las hojas, el viento suave, algún pájaro lejano, todo eso siempre me ayudaba a desconectar. Pero esa tarde no. Todo sonaba apagado. Como si el bosque entero estuviera conteniendo el aliento. Encendí una fogata pequeña antes de que anocheciera del todo. Más que para calentarme, la hice por la necesidad absurda de tener algo vivo frente a mí, una luz que rompiera la oscuridad y me hiciera sentir menos vulnerable. Debía de haber pasado más de una hora desde que se fue el sol cuando lo escuché. Pasos. Rápidos. Viniendo entre los árboles, lejos todavía, quizá a unos 100 metros del campamento. No eran pasos de animal. Eran demasiado marcados, demasiado rítmicos. Eran humanos. Duraron apenas unos segundos y luego se detuvieron de golpe. Silencio otra vez. El problema fue que mi fogata, que antes me daba algo de consuelo, ahora se había convertido en un faro. Si alguien estaba ahí fuera, sabía exactamente dónde estaba yo. En un impulso idiota, la apagué. Cubrí las brasas tan deprisa como pude y de pronto me quedé tragado por una oscuridad total. No veía casi nada. Solo me quedé quieto, esperando oír a la persona alejarse. Pero no se fue. Minutos después volvió a sonar. Esta vez los pasos corrían directamente hacia el campamento y se detuvieron mucho más cerca. Tan cerca que me pareció que la persona estaba justo delante de mí, al borde del claro. Me quedé mirando hacia el mismo punto, forzando la vista hasta que mis ojos empezaron a adaptarse. Y entonces lo distinguí. Una figura. De pie, medio oculta detrás de un árbol, completamente inmóvil. No podía verle bien la cara. Ni siquiera estaba seguro de si era hombre o mujer. Pero si sabía una cosa, me estaba observando. No era alguien perdido. No era un senderista despistado. Nadie normal se planta en la oscuridad a esa distancia, sin hablar, sin moverse, solo mirando. Y lo más inquietante era que no me pareció el mismo hombre que había visto corriendo por la tarde. Eso significaba una de dos cosas: o había más de una persona rondando por el bosque esa noche, o el tipo del sendero no huía de la nada, huía de esto. No me atreví a moverme. Tampoco quería hablar, porque sabía que mi voz me iba a salir temblando. Los dos nos quedamos así, inmóviles, durante un tiempo imposible de medir. Al final la figura comenzó a retroceder lentamente. Con apenas 2 pasos ya no se veía. Se la tragó la oscuridad. Ni siquiera escuché ramas romperse. Solo un leve sonido apagado, como si caminara descalza o supiera exactamente dónde poner los pies para no hacer ruido. Pasó mucho tiempo sin que ocurriera nada más. Tal vez media hora. Tal vez menos. Mi cuerpo estaba tan cargado de adrenalina que todo se sentía más largo. En algún momento entendí que no podía quedarme ahí hasta el amanecer. Saqué mi linterna con la mano temblorosa y empecé a desmontar la tienda. La luz apenas alcanzaba para ver mis cosas. No servía para escanear el bosque. Si alguien seguía allí, podía estar a pocos metros observándome y yo ni enterarme. Guardé todo lo más rápido que pude y salí del campamento sin mirar demasiado a mi alrededor. Mi idea era simple: volver al coche y salir de ese bosque cuanto antes. No vi a nadie durante el camino de regreso, pero el miedo no bajó ni un poco. Después de lo silenciosa que se movía aquella figura, no habría notado si me venían siguiendo a pocos pasos. Cuando por fin llegué al coche, entré y arranqué casi sin respirar.
No me quedé ni un segundo más del necesario. Salí del bosque y conduje directo a casa. Al día siguiente vi los daños. La puerta del lado del pasajero tenía arañazos recientes y la manija estaba rota, como si alguien hubiera tirado de ella con tanta fuerza que el mecanismo se partió. Fue eso lo que me hizo llamar a la policía. No encontraron nada. Ni huellas claras, ni testigos, ni campistas registrados por la zona. Nunca supe si quien intentó abrir el coche fue el hombre que vi corriendo o la figura del campamento. Pero desde aquella noche no he vuelto a acampar solo, y sinceramente no creo que vuelva a hacerlo jamás.